ponemos por acá. Listo. Entonces, decimos que la 181, eventos influyentes en la etapa del desarrollo del boom latinoamericano. Entonces, no sé si buscaron ustedes qué fue lo del boom latinoamericano, pero entonces les contesto en esta yo. Básicamente fue todo lo que tuvo que ver con la tensión política en Latinoamérica entre los años 60 y 70. Digamos que esto fue lo que elevó todo lo que teníamos que desarrollar durante el boom latinoamericano o que tuvo una gran influencia durante ello, ¿listo? Entonces, de la 181 es la C. La 182 es que creo que esto ya lo solucionamos, pero no me acuerdo. Dice, otros de los eventos más influyentes en el contexto del boom latinoamericano fue básicamente la revolución cubana comandada por Ernesto Che Guevara. ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente esta revolución cubana y el señor Ernesto Che Guevara, además de ser un revolucionario grande de Cuba, no solamente estuvo en Cuba, estuvo en toda Sudamérica y además de eso era un gran escritor y poeta. ¿Listo? Por eso es que tenemos ahí como influencias de él para este tiempo del boom latinoamericano. ¿Listo? Entonces, de la 182 es la D. Le metemos por acá. De la 183. En pocas palabras, el boom latinoamericano es una propaganda universitaria, una moda musical, un eslogan que se difundió en el mundo, el auge y florecimiento de un periodo literario y editorial en toda Latinoamérica. ¿A qué les suena a ustedes el boom latinoamericano? Porque será el boom, como algo súper grande. ¿Qué será eso? ¿A qué les suena? ¿A, B, C o D? ¿Quién anda por ahí? Dime, Camilo, ¿cuál te suena? ¿A, B, C o D? ¿Por qué será el boom latinoamericano? La 183. Buenos días. ¿A qué te suena? ¿La D? La 183. La D, sí, señor. El auge y florecimiento de un periodo literario. Pues claro, Camilo, ¿cómo no va a ser la 181 si ya solucioné dos? La 181 es la C y la 182 es la D. Y estaba diciéndoles que la 183, como dijo Raúl, es la D. ¿Listo? Vamos con la 184. 184. Dice, ¿cuál era el común denominador en la narrativa de jóvenes escritores del boom latinoamericano? ¿De qué hablaban ellos? ¿De la poesía, de la música, del realismo mágico o del texto meramente académico? Estamos hablando que el boom latinoamericano fueron unos escritos que básicamente tuvieron mucho que ver en toda Latinoamérica, ¿no? Y que no solo, bueno, digamos que fueron a nivel mundial, pero pues en Latinoamérica fue donde se inició, por eso se llama el boom latinoamericano. Además de eso, eran como escritos que tenían que ver muchísimo, pues como con las corrientes que teníamos para este momento, que ya es un poco más reciente, que ustedes no sé si han escuchado de qué tipo de escritos era los que hacía el señor Gabriel García Márquez. ¿Han escuchado cuáles eran esos escritos que hacía él? Él hablaba de algo que se llama, que en su libro Cien años de soledad, habla de algo conocido como el realismo mágico. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta, el realismo mágico. De la 184 es la C, ¿sí? El realismo mágico es eso, básicamente, que nos llevó como a ser reconocidos a nivel internacional por medio de Gabriel García Márquez con sus escritos, ¿sí? Porque él hablaba de, por ejemplo, de Cien años de soledad, él hablaba de Crónica de una muerte anunciada, él hablaba del coronel no tiene quien le escriba. Son momentos reales, pero tiene esa magia que fue un escrito que él se inventó, supuestamente. ¿Listo? Entonces, pues a eso le llamamos el realismo mágico. Entonces, 185 se le llamó boom latinoamericano debido a solamente lo componían autores de América, solamente lo componían autores de Suramérica, solamente lo componían autores Centroamérica
o ninguna de las anteriores. Si dice que es el boom latinoamericano, sería la ¿qué? La D, exacto, la D. ¿Por qué? Porque Suramérica, si es Latinoamérica, son los que hablamos el idioma que proviene del latín, ¿cierto? Del español. En México también se habla español, o sea que tampoco tendría nada que ver. De la 185, la D. ¿Listo? De la 186, muy bien, Raúl. De la 186, otra característica del boom latinoamericano fue que creaban muchos, Porque que planeé creaban desayunar. muchos, pero no defendían su cultura, que Ahorita en jamás se 4. apoyó. Dime, Camilo. No. Nada, profe. Ah, ok. Que jamás se apoyó la creación de cuentos, que era un tipo de literatura que experimentaba y que al mismo tiempo denunciaba la situación de sus países, que en realidad todo era el estilo fue de Europa. Si le digo que nos guiábamos por las revoluciones de Cuba con Ernesto Che Guevara y ese tipo de cosas, ¿cuál creen ustedes que sería ahí? ¿A, B, C o D? Tenemos el realismo mágico y eso. ¿De qué podrían estar hablando? ¿Cuál sería el tema principal ahí? A ver, alguno. Rápido, rápido, chicos. ¿Ninguno? Bueno, pues entonces ustedes saben que hoy es la última clase, ¿no? Hoy o terminamos o terminamos. Y si no van a colaborar, pues respuesta de la 186. ¿Qué otra característica podía tener? ¿A qué les suena a ustedes si les digo que esa literatura era una literatura revolucionaria? Era una literatura que trataba de cambiar la realidad que teníamos en ese momento. No, no era, no venía de Europa porque por eso se llamó el boom latinoamericano, porque apareció básicamente aquí y fue donde más se desarrolló. Si no alcanzamos a terminar, les toca investigarlos a ustedes solitos. Ustedes verán. Ok, Raúl, es la C, que era un tipo de literatura que experimentaba y que al mismo tiempo denunciaba. Por eso era que yo les decía que tenía como unos tintes un poco revolucionarios, porque estaba tratando de denunciar a partir de lo que se estaba viviendo para de ese momento, ¿listo? Entonces, de la 186 la respuesta es la C. De la 187, en referencia a los temas y a los personajes que se abordaron en el boom latinoamericano, se puede decir que los temas y personajes corresponden a la realidad puramente latinoamericana. Los temas y personajes corresponden a un mundo imaginario o mágico. Los temas y personajes no tienen la menor importancia o ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería ahí? Al mundo imaginario. Pero si yo te digo que los personajes, por ejemplo, el coronel no tiene quien le escriba, es un señor que se pensionó y que no tenía nada que comer. Nunca le llegó la carta de la pensión. Ah, bueno, es la A. Perfecto, Camilo. Camilo Barrios. Es la A. Los temas y personajes corresponden a la realidad puramente latinoamericana. Por eso yo les decía a ustedes, digamos que en este escrito el coronel no tiene quien le escriba, es de un señor que básicamente se pensionó y se quedó esperando en una silla a que en algún momento le llegara la carta de que ya pudiera reclamar su plata y nunca llegó. ¿Listo? Entonces digamos que es triste, pero sí pasa muchísimo, ¿no? La 188. Se puede entender como realismo mágico. A ver, ¿a qué le llamamos el realismo mágico? El uso de la magia para crear los libros, la magia como característica de todas las novelas escritas en el boom latinoamericano, la integración de la ficción y el realismo en la elaboración de obras literarias o el uso de palabras, de la palabra magia y realismo en cada una de las obras de dicha época. ¿Por qué se les puede llamar realismo mágico? Ya les dije que era eso.
¿Ninguno? ¿Cuál? A ver, Camilo, Dayana, Raúl. La D, no señor, no es porque utilicen la magia y el realismo en esas palabras no tienen nada que ver ahí. Realismo mágico, ¿a qué hace referencia que yo diga, es que este libro fue escrito y hace parte de la corriente del realismo mágico? No, no, no. El uso de la palabra magia al crear los libros. Digo magia, magia, y se crea un libro. Ah, sí, claro, si no es la A, la B, la C, la D. Sí, señores. Es la C, hijos. Es la integración de la ficción y el realismo en la elaboración de obras literarias. ¿Listo? Por eso es que ustedes veían ahí en algunos escritos de Gabriel García Márquez, sobre todo, que es el principal representante del realismo mágico, que él trataba de describir muchísimas cosas de lo que él veía o de cosas que habían contado a él, como los chismes que le contaban, él creaba un libro, ¿sí? Pero pues eran cosas que habían sucedido, pero pues que él también le metía su parte de ficción ahí, porque pues no estaba completamente seguro de todos los detalles, así como los narraba en sus libros. 189. Una de las novelas más influyentes del boom latinoamericano es Rayuela, la cual fue escrita por... Rayuela es un escrito que estuvo básicamente en Buenos Aires en 1963 y Camilo la tiene muy bien. El escritor de ese libro fue el señor Julio Cortázar. ¿Listo? Entonces, muy bien. Creo que lo investigaste, ¿cierto, Camilo? La D. De las 190. El libro Ciudad de los Perros fue escrito por un señor que también escribió dos libros importantes que se llaman La morada del héroe y el otro se llama Los impostores. La ciudad y los perros. ¿De quién será? Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, García Márquez o ninguno de los anteriores. A ver, vamos a googlear esto rápidamente. A ver, busquen ahí. Autor de La ciudad y los perros. Le pegó preciso. A ver, googleen rápido, 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 rápido. ¿Quién escribió La ciudad y los perros? ¿Quién dijo yo? Bien, Raúl, ya lo encontraste. El señor Mario Vargas Llosa. Listo, también escribió La morada del héroe y Los impostores. Muy bien. ¿Listo? Sigamos con la otra. De la 100, entonces, de la 190 es el señor Mario Vargas Llosa con la B. ¿Listo? De la 191 es más como un poquito de repaso básicamente de escritura. Dice que se puede entender como falta gramatical. ¿A qué les suena a ustedes una falta gramatical? Dice A, el no atenerse a las normas lingüísticas, el fallar al hablar, no comunicarse vía escrita o ninguna de las anteriores. ¿A qué se le llama falla gramatical? A, B, C o D. La D. ¿Ninguna de las anteriores? Exacto, ninguna, porque básicamente una falla gramatical es no atenerse, pero a las normas escritas, listo, a las normas gramaticales, a la ortografía, a ese tipo de cosas, no a la lingüística, que la lingüística tiene que ver más con la pronunciación. Entonces, la D. La 190 la 192. ¿Qué se entiende por discordia? Usted tuvo una discordia con su amigo. ¿Qué se entiende por eso? Cuando no me pongo de acuerdo con alguien con quien me comunico, cuando debato en contra de una posición, cuando el sentido y el tiempo verbal que se está usando en una frase no corresponde uno con otro o ninguna de las anteriores.
¿A qué se le llamaría discordia? Ah, ok. A la A, cuando no me pongo de acuerdo con alguien o con quien me comunico, una discordia. Muy bien. Esto es fácil. Póngale ánimo que ya vamos a terminar. 193. Existen diferentes tipos de discordia, entre ellos la discordia disociativa, la argumentativa, la discordancia, perdón, discordancia de tiempo o la discordancia común. Acá la respondo yo, porque una cosa es discordia y otra cosa es discordancia. Bueno, existen dos tipos, existen diferentes, muchísimos tipos de discordancia, pero en este caso, la única discordancia que existe ahí es la de tiempo. ¿Listo? La de tiempo. No, es la C, la 193 es la C. Cuando no conjugamos bien lo que estamos hablando, ¿sí? Eso es discordancia. Cuando yo digo, digamos que estoy hablando de una cosa en presente y la siguiente la digo en pasado. O cuando estoy tuteando y al final termino hablando de usted. Eso es una discordancia también, ¿sí? Está mal pronunciado o mal escrito en su defecto, si depende de cómo me estoy comunicando, ¿listo? Eso es una discordancia. En este caso, es una discordancia de tiempo. ¿Listo? Cuando estoy hablando en futuro, en presente, pasado y lo combino. ¿Listo? Entonces, la C. La 194. ¿Qué es la discordancia de género? ¿Cuál será el género? Género uno, género 2. Dice, cuando se le da un sustantivo masculino a un complemento de género femenino o viceversa. La B, cuando solo hablamos de él, ignoramos el género femenino. Cuando utilizamos el género más de 3 veces en un solo texto o ninguna de las anteriores. Es la A, ganó Camilo González. La A. Cuando se le da un sustantivo masculino en complemento de género de femenino. Ah. Decimos que cuando yo le digo la mesa, ¿cierto? Entonces estoy hablando en las dos son femenino, la y mesa, pero si digo la carro, eso se llama discordancia de género. Le estoy dando un artículo femenino a un sustantivo masculino, ¿sí? Esa es la de género. La 195. ¿Qué es la discordancia fonética? Fonética, de cómo suenan las cosas, fonética. La discordancia fonética puede ser cuando empleo canciones o títulos musicales en un escrito, cuando empleo sonidos o efectos para exaltar emociones del escrito, cuando se agregan sonidos extraños a la pronunciación de algunas palabras o todas las anteriores. Fonético tiene que ver con la voz, ¿no? Oh, y no es ninguna de las dos. No, no es ninguna de las dos. Discordancia fonética. Fonética es con lo que, como yo hablo. ¿Todas? No. Y la única que queda, la C. La C, cuando se agregan sonidos extraños a la pronunciación de algunas palabras. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, en vez de decir hombre, les digo el hombie. ¿Sí? Estoy utilizando mal la combinación. Eso es una discordancia fonética, no lo estoy pronunciando adecuadamente. ¿Listo? Nos vamos con la 196. ¿Listo? La semiótica, la última que son de una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas que tienen que ver con la semiótica. La semiótica tiene que ver eh, con cómo interpretamos básicamente todos los signos, cómo vemos las letras y cómo las interpretamos pues según nuestro idioma. ¿Listo? Entonces, bueno, dice acá, ¿qué es la semiótica? Ah, bueno, la primera. ¿Qué es la semiótica? El estudio del origen de las palabras, la teoría que tiene como objetivo el interés a los signos,
teoría que tiene como objetivo el interés a la tipografía, teoría que tiene como objetivo el interés al lenguaje. Les acabé de decir. Entonces es básicamente a cada una de las imágenes que tiene que ver con la escritura, ¿cierto? Que si la I tiene una rayita y un puntito, que si esto, eso es la semiótica, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería ahí? A, B, C o D. No, no tiene que ver con el lenguaje. Y la tipografía es el tipo de letra. Tampoco. Nos queda entre la A y la B. ¿Quién le pegó? La B. La B y la A no podía ser, ahí sí, era por descarte, ¿sí o no? La B, de la 196, la B. Un autor reconocido de la semiótica es. Bueno. ¿Será que lo buscamos rápidamente? Googleen ahí. Autor de la semiótica o padre de la lingüística, lo pueden buscar también, es el mismo, que fue el señor que estableció pues todas las normas para leer y escribir, el que nos complicó colocándole que el punto, que la coma, que aquí, que allá. Ese es el señor el autor de la semiótica o el padre de la lingüística. El señor, el señor de la A, el señor Ferdinand de Saussure. Listo, la A. Nos vamos con la 198. ¿Qué se entiende por denotación? La denotación y la connotación son dos partes importantes de la semiótica. Entonces, denotación es cuando básicamente le damos a la palabra el significado por ella misma, ¿sí? Entonces, sí, bueno, es que ahorita no se me vienen ejemplos a la cabeza, pero pues digamos que es cuando yo a algo, por simplemente su nombre, ya lo puedo identificar fácilmente bien, ¿sí? Lo puedo identificar fácilmente. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, ¿qué se entiende por denotación? Signos de una palabra abstracta, contexto de una historia, significado de una palabra por sí misma, fuera de contexto o ninguna de las anteriores. Entonces, digamos que la denotación es el significado que se le da a una palabra por ella misma, así esté fuera de contexto. ¿Listo? Así yo no esté hablando de ciertas cosas, cuando yo esté con algún amigo y digo una palabra, a él ya me entiende, ¿sí? No quiere decir que todos me estén entendiendo, pero sí es como esas palabras claves que se utilizan, ¿listo? Porque está fuera de contexto, pero por sí sola ya la puedo entender, que es diferente a la connotación, ¿listo? Entonces sería la C. De la 198 es la C. De la 199 dice significado de la palabra connotación. Yo les decía a ustedes, bueno, tenemos la denotación que es el significado de las palabras fuera del contexto. La connotación son como los enunciados que se pueden utilizar, pero dentro del contexto, o sea, todo lo que yo estoy hablando, ¿sí? Que todas las personas me lo pueden entender comúnmente. Pues esa es la diferencia, ¿no? Que la denotación se puede hablar fuera de contexto, mientras que la denotación no, tiene que estar dentro de un contexto. Entonces dice, significado de la palabra connotación, conjunto de significados subalternos que una palabra adquiere dentro de un enunciado según el contexto, conjunto de razones ocultas para escribir un texto, conjunto de reglas y argumentos ordenados, tiempo y coherencia cronológica en la escritura. ¿Cuál les suena más ahí de esas definiciones? No, no es la C, Raúl. Yo les decía, no importa de lo que esté hablando, exacto, Dayana, es la A, no importa de lo que esté hablando mientras que permanezca dentro del mismo contexto para que las demás personas me entiendan. Yo les decía denotación cuando está fuera del contexto, connotación cuando ya estamos hablando dentro del mismo contexto. La 199, la A. Y la última, la 200. ¿En qué consiste el significante icónico? Icónico tiene que ver con los iconos.
Iconos básicamente tiene que ver con imágenes, con sonidos, con colores, con formas, con tamaños, ¿sí? Ustedes no sé si han visto, ese es el icono de la moda, o sea, es lo que debemos seguir o lo que está establecido para ese momento. ¿Listo? Entonces, dice, se refiere a las imágenes, sonidos y ubicación de las letras. Es un icono muerto, se refiere a los nombres que se le da a cada icono, se refiere al significado del diccionario. Bueno, entonces esa la definí antes de... Listo. La 200, la A. Entonces podemos decir que we are the champions. Hemos sabido acabar el módulo, chicos. Es un gusto para mí tenerlos por aquí. No los escucho, pero por lo menos sé que por el chat interactuamos de alguna manera. Chévere haberlos tenido, chicos, por favor, juiciosos. Espero que este camino que están empezando ahorita en ciclo 3 haciendo sexto séptimo, lo continúen por favor hasta 11, que puedan terminar, que puedan lograr esta meta, que ya empezaron, ¿no? Ya dieron un pequeño paso, pero pues que no es fácil, pero pues ahí van. La fecha de entrega está para la próxima semana. Creo que ustedes ya les enviaron las informaciones por sus grupos de cómo lo pueden enviar los chicos de la sede de Soacha. Entonces, hablo por la sede de Soacha porque es donde estamos nosotros aquí en Quintanares. Ella decía que básicamente deben hacerlo llegar aquí el próximo sábado de 8 a 12 van a estar aquí, pueden traerlo en físico o que si se encuentran ya muy lejos lo pueden hacer llegar al correo de la coordinadora para los chicos de la sede de Soacha. Para los otros chicos ya tienen que comunicarse directamente con sus coordinadores de cada una de las sedes. ¿Listo? ¿Qué ciclo es? Pues ahí vean, hasta ahora se enteró que estaba en ciclo 3. Ciclo 3 es sexto séptimo. O sea que el próximo semestre pasamos a octavo y noveno. ¿Listo? Para que les entreguen sus boletines, para que crezcan como personas, chicos. Porfa, no dejen esto aquí. Continúen juiciosos. Dios los bendiga inmensamente. ¿Cuál, profe? Yo. No, yo no estoy acá, la que está en la coordinadora. Hoy ya terminamos aquí. Ya ustedes los que llegan acá a Soacha van a estar es con la coordinadora, que es la que les va a estar recibiendo. Los chicos que no pertenecen a estas sedes, y porfa, se comunican directamente ¿con qué? Cuando ya, con los administradores de cada uno de sus grupos, que ellos ya les dan la información. Creo que en esta semana ya tienen que estar ustedes terminando todo lo del módulo, ¿listo? Hijos, que Dios los bendiga inmensamente y entonces nos vemos el próximo semestre, ¿listo? Juiciosos. Chao, profe. Que estés muy bien, Dayana.